Costa Rica es un país de poco más de 50.000 kilómetros cuadrados, situado en América Central. Su territorio es bañado por las costas de los océanos Pacífico y Atlántico. En Palmar Sur, ubicado a 300 kilómetros al suroeste de San José, la capital del país, se han hallado alrededor de 300 esferas de piedra que han despertado un gran interés en investigadores locales y extranjeros. Durante siglos, las imponentes esferas de piedra se mantuvieron escondidas a la vista del hombre. No fue sino hasta el año 1939 que fueron descubiertas por la United Fruit Company, una compañía bananera que opera en Costa Rica desde el siglo XIX, convirtiendo al país en uno de los principales exportadores de bananas del mundo. A finales del siglo XIX se desarrolla la plantación bananera en Costa Rica para exportar a Estados Unidos. El desarrollo de la compañía bananera United Fruit Company está asociado en los años 20, 30 y 40 al nombre de el zar de la compañía bananera, que era Samuel Samurai Stone. La United Fruit Company buscaba nuevas tierras en Palmar Sur para sus plantaciones de banano, debido a una enfermedad que amenazaba la salud de sus cosechas al este del país. Una vez me mandaron con una pala a hacer unos terciarios con pala en el invierno, y por medio de eso una vez descubrí pegué la pala en algo fuerte, en una piedra, y llamé a los compañeros y los pusimos a descubrir, y descubrimos que era una esfera grande, como de 2,20 de altura, por lo mismo de ancho. Y fue algo muy asombroso, muy maravilloso al ver eso y saber que no podíamos disfrutarla porque era una esfera muy enorme. La compañía bananera removió las esferas de su lugar original para continuar con las labores de cultivo, y las esferas de piedra pasarían a engrosar la lista de mitos aún sin respuesta. Muchas de esas piedras, fueron removidas, en algunos casos las corrieron para hacer las plantaciones bananeras, en otros casos se produjo este traslado a la meseta central, a la ciudad de San José o a la ciudad de Heredia, y es a partir de ahí entonces en que el resto de la población del país, sobre todo en el Valle Central, que es donde se concentra la población costarricense, en más de la mitad, pudo tener, digamos, la evidencia física de su existencia. Eso fue algo muy impactante y algo que me asombraba a mí. Y yo le decía a los compañeros, ¿cómo puede ser esto? Y me decían los compañeros, posiblemente tienen que haber más ahí. Les preguntaba yo, ¿y cómo saben ustedes? No, dice, porque se ha oído decir que Costa Rica es el país de las esferas. Y ese es el primer misterio, el de su origen. ¿Quiénes las hicieron? Porque lo cierto es que no encajan en ninguna de las culturas conocidas. Este es el Museo Nacional de San José de Costa Rica. En él hay una amplia muestra de lo que fue el pasado de este país. Un pasado interesante, como corresponde a una zona del continente que fue paso obligado, puente inevitable para el comercio o las conquistas de culturas muy importantes que había en Mesoamérica y en América del Sur. En las vitrinas del museo se conservan muchas piezas arqueológicas que reflejan claramente influencias llegadas desde el norte y desde el sur. En ocasiones, esas piezas son obra de artistas locales, con un estilo en el que se mezclan las ideas estéticas de otros pueblos que alcanzaron categoría de imperios, pero también las hay fruto del intercambio, traídas desde miles de kilómetros de distancia. Hasta aquí llegó la influencia de los mayas, aquel pueblo constructor de pirámides, dominador de la selva, la cultura que desarrolló un arte exquisito y vivió obsesionada por el tiempo. Hasta aquí llegaron comerciantes que traficaban con el jade tallado por los olmecas, esa gente misteriosa que esculpió en piedra cabezas colosales. Y de la mítica Teotihuacán, la ciudad milenaria donde los hombres se convirtieron en dioses, llegó también aquí la influencia. Como llegó de Chavín, en el corazón mismo de los Andes peruanos.
De todas esas culturas y otras más hay muestras en Costa Rica, porque el pasado de América fue algo dinámico, rico en acontecimientos, con migraciones, comercio, conquistas, que mezclaron gentes, ideas y objetos a lo largo y ancho de millones de kilómetros cuadrados. Y Costa Rica fue zona de paso en muchas de esas migraciones culturales. Pero eso no quiere decir que los antiguos habitantes de este país no tuvieran sus propios artistas. Los hubo, y con influencias ajenas o sin ellas, dejaron testimonios de su depurado arte para trabajar la piedra, labrando extraordinarios metates en los que moler el maíz y la yuca, o esculpiendo figuras humanas. Son piezas coherentes, que encajan sin dificultad en el concepto que tenemos del pasado americano y que confirman la destreza de aquellos pueblos ya desaparecidos, pero que nada tienen que ver con las esferas de piedra que en ese mismo museo se conservan casi por compromiso. No guardan relación con el resto de esos objetos del pasado. En realidad, parecen no guardar relación con nada ni con nadie. Estamos aquí ante uno de los más grandes misterios, de los más grandes enigmas de la arqueología americana. Las bolas de piedra construidas por los antiguos habitantes del sur de Costa Rica son un misterio, porque no tenemos todavía ninguna información de su fabricación y de su uso. Eso es el gran misterio. No sabemos quiénes las hicieron, no sabemos ni hay datos de quiénes las fabricaron y quiénes las usaron. Hoy en día, la única información que tenemos es de las últimas trabajos de investigación en el campo, donde se han encontrado asociadas a ciertas aldeas y donde se han encontrado también asociadas a los cementerios. Pero si su origen no está claro, aún lo está mucho menos el motivo por el que sus autores las diseminaron sobre miles de kilómetros cuadrados, colocándolas a veces en lugares casi inaccesibles, lejos de cualquier zona habitada. Después de su descubrimiento en 1939, la arqueóloga Doris Stone, hija del dueño de la United Fruit Company, fue la primera en acercarse al área para investigar sobre las misteriosas esferas de piedra. Las primeras investigaciones arqueológicas que se hicieron acá fueron hechas en primera instancia por Doris Stone, que era una etnóloga estadounidense, pero que también practicaba la arqueología, y ella tuvo la ocasión de venir acá en 1939, en el momento en que se estaba limpiando el bosque para iniciar la plantación bananera. Ella tuvo la suerte de trabajar con base en los primeros indicios que recibía de las plantaciones bananeras de la compañía de su papá. Y entonces ella, tanto en lo que se refiere a Guatemala, Honduras, parte de Belice y Costa Rica, hizo estudios que son pioneros y hay que reconocerle ese carácter. A pesar del poco tiempo que tuvo para investigar, Doris Stone hizo un descubrimiento que llamó especialmente su atención. En el sitio arqueológico conocido como Finca 7, encontró que la colocación de las esferas respondía a un patrón particular. 10 esferas estaban distribuidas en una línea este-oeste levemente curvada. A pesar de los esfuerzos realizados por Doris Stone, las esferas fueron finalmente removidas de su lugar original. Ella observó de primera mano la limpieza o el descubrimiento de muchas de esas esferas y además lo registró. Publica 2 o 3 grupos o agrupamientos de esferas antes de que estas fueran removidas. Pero Doris Stone no fue la única arqueóloga que se interesó por las esferas de piedra de Costa Rica. Su nombre también se asocia con otro arqueólogo estadounidense, que es el señor Lothrop, y ellos tienen los primeros reportes, los primeros estudios en donde dan cuenta a la investigación arqueológica del hallazgo de estas piedras y de sus características. El reconocido arqueólogo Samuel K. Lothrop montó campamento en la finca 4 de la plantación a escasos kilómetros del sitio investigado por Doris Stone. Las esferas encontradas por Lothrop
también respondían a una alineación particular que llamó su atención. En este momento nos encontramos en el montículo que el otro describió como el más grande en tamaño y altura en la llanura aluvial en este sector de Finca 4, el cual correspondía a una estructura de 2-3 metros de alto, construidos con sus perímetros con cantos rodados. Encontró elementos de cerámica debajo de una esfera que no había sido removida de su lugar original. Dicha cerámica ayudó a determinar que las esferas pudieron ser fabricadas durante los años 800 y 1500 después de Cristo. Realmente fue muy importante el trabajo de ellos dos por el momento en que se hizo y también por el registro de esferas que se hizo y de la evidencia asociada. Sus publicaciones son referencia todavía hoy en día para los trabajos que hacemos tratando de entender las esferas en su contexto sociocultural. Con ellos se empieza prácticamente la investigación disciplinaria, científica, que busca aclarar todos los misterios, todas las dudas que sin embargo permanecen sin resolver a esta altura del siglo XXI.